No queríamos dejar pasar la oportunidad para contar en Radio Abarán con Marta Robles. Muy buenos días y muy bienvenida. Buenos días, estoy encantada de estar aquí. A mí me encanta la radio de toda mi vida y de toda mi carrera y no podía dejar de pasar por vuestro estudio. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, es un privilegio para nosotros tenerla aquí y para Abarán en este ciclo literario, pues un auténtico lujo contar con Marta Robles hoy en Abarán. Primero que nada, Marta, me gustaría que nos dijeras en qué faceta de tu vida, en qué faceta profesional te sientes más identificada, porque eres periodista, escritora, presentadora. Bueno, yo en realidad siempre me he sentido escritora desde que era una niña y esa ha sido mi vocación. De hecho, yo no pensaba estudiar periodismo. Fue mi primer novio quien me convenció. Yo pensaba estudiar filosofía pura. Y mi primer novio me convenció de que tenía grandes cualidades para la comunicación y me dejé aconsejar. Y sí que es cierto que desde el primer día el veneno del periodismo se me metió en las venas y siempre digo que aunque haya un día en el que yo me dedique en exclusiva a la escritura, yo seguiré siendo periodista por esa voluntad de traducir el mundo y de conseguir que sea un poquito mejor. ¿Cómo recuerdas haberte iniciado en la escritura? ¿Cuál fue la lectura que te atrapó y que te convenció para ser eso en el futuro, de mayor? Bueno, vamos a ver. Yo he sido una lectora muy desordenada y muy voraz desde que era una niña. Para mí aprender a leer fue realmente un auténtico regalo. Yo era de esas niñas que se quedaban en las esquinitas y que leía todo aquello que caía en sus manos. Pero mi generación en realidad se entusiasmó con la lectura a través de unos pequeños detectives que eran los que había creado una escritora que se llamaba Enid Blyton. Los 5 secretos, los 7 secretos, Torres de Malor y todo eso tenía mucho que ver con nuestras primeras lecturas. Lo que pasa es que muy poquito después, yo creo que como con 10 u 11 años, todo lo más, yo me encontré con Edgar Allan Poe. Y a partir de los asesinatos de la calle de la Morgue, pues mira, mis redacciones, que yo se supone que era bastante buena en las redacciones y siempre las leían en mi colegio de monjas, cambiaron de manera radical y se empezaron a teñir de sangre de una manera brutal. Con lo cual las monjas horrorizadas me llamaban, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a esta niña? Y yo siempre digo que menos mal que me pasó entonces y no ahora, porque me hubieran sentado delante de un psicólogo y no me hubieran vuelto a levantar, que es lo que se hace ahora con los niños, pero en mis tiempos, por suerte, no. Y a partir de ese momento, como digo, yo he sido una lectora compulsiva, voraz de todo tipo de géneros. Me ha entusiasmado desde luego la historia, pero la poesía forma parte de mi vida y leo poesía todos los días. Pero más allá de todo eso, el género negro empezó a formar parte de mi vida de una manera tal que yo ya sabía que llegaría el momento en el que yo me zambulliría en el género negro, y por eso tengo una serie de 3 novelas negras protagonizadas por el detective Roures y estoy haciendo la 4ª en este momento. Con lo cual la lectura para mí ha sido fundamental a lo largo de toda mi vida. La escritura también, creo que escribí mis primeros versos cuando tenía 5 años. Y gané varios concursos literarios a lo largo de mi niñez y adolescencia. Y escribí mi primera novela con 16 años, aunque por fortuna nunca verá la luz porque es malísima. Y mi primer libro lo publiqué en el año 91. Desde entonces hasta ahora han pasado muchos años y 17 libros. Bueno, y muchos se preguntarán por qué este cambio, ¿no?, de la novela negra a sorprendernos ahora con este libro que tiene quizá cierto tinte erótico. Bueno, lo que tiene es una trastienda, como también tienen las novelas negras. Bueno, yo desde luego no me restrinjo a ningún género, ¿eh? Yo empecé además escribiendo no ficción precisamente porque soy una persona muy prudente y por mi amor a la literatura. Yo quería ir haciendo las cosas poco a poco y quería empezar con el género de no ficción, que en definitiva era mucho más fácil para mi día a día como periodista, porque yo, independientemente de haber estado mucho en la tele o en la televisión, siempre desde el principio estuve colaborando en prensa escrita y nunca he dejado de hacerlo hasta ahora, porque a mí lo que en definitiva me gusta es escribir. Y me metí, como te digo, en el género negro a partir del preciso momento en el que me encontró una historia. Me tenía que encontrar una historia, un personaje
personaje, y cuando me encontré con el detective Tony Roures, a partir de ahí me zambullí de manera literal en el género negro, donde me siento absolutamente cómoda. Antes de eso, ya mi querido amigo Fernando Marías, el escritor, que siempre me mete en muchos líos, me había invitado a participar en una antología porno criminal con las mejores plumas del género negro de España. Y bueno, me sorprendió porque no sabía si iba a poder hacerlo, pero luego resulta que mi relato fue uno de los más destacados, con lo cual me animó a seguir. Cuando terminé de escribir la tercera aventura de la saga, La chica a la que no supiste amar, tenía el corazón y la tripa muy tocados, porque las novelas negras, aparte de tener esa estructura que es tan divertida y tan interesante, y de tener toda la trama policial, pues tienen ese elemento de denuncia y de compromiso, que para mí es muy interesante, porque yo he sido muy comprometida en toda la vida y no lo iba a ser menos en la literatura. Y la última aventura, la de La chica a la que no supiste amar, que aborda el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, me supuso una investigación dura que me dejó, como digo, muy tocado el corazón. Y entonces decidí hacer una pausa hasta regresar al detective Roures. Y fue cuando la directora de Espasa, Ana Rosa Semprún, me habló de un proyecto de un libro que se hizo en México, que era precisamente sobre arrebatos carnales, centrado en 3 o 4 personajes. Y yo, como soy así, dije, 3 o 4 personajes, vamos a hacer la radiografía de la historia de España. Vamos a empezar en el siglo VIII y vamos a acabar en el siglo XX, porque de este modo vamos a entender mucho más lo que ha pasado en nuestro país. A mí me gusta, como buena escritora de género negro, rebuscar en las trastiendas, y es en la trastienda de la historia donde aparecen todos estos datos que no nos han contado, que no aparecen en los libros de texto y que a veces nos han ocultado de manera deliberada. Y es muy curioso lo que aprendemos a través de ello, porque en realidad las pasiones carnales, que no son estrictamente el sexo, sino ese sentimiento que todo el ser humano busca del amor, es lo que hace que definitivamente se muevan los acontecimientos. Es decir, las grandes decisiones no se suelen tomar en los despachos, como contaré luego, ni tampoco en los campos de batalla, sino en las distancias cortas. Unas pasiones carnales que nos lleva a entender la historia de otra manera, ¿no? Porque ya desde el principio vemos la trascendencia que han tenido, ¿no?, para el desarrollo de la historia en nuestro país, desde la invasión musulmana, ¿no? Desde la propia invasión musulmana en adelante, desde luego. Desde el rey Rodrigo hasta Alfonso XIII, o sea que vemos que en todas las dinastías cuecen habas, y que todos los poderosos tienen esa trastienda en la que sus pasiones carnales influyen de manera definitiva. Esto no ha pasado solo en España, esto ha pasado en el mundo entero, y también incido en que no ha pasado solo en las testas coronadas. Siempre digo que si yo fuera mañana al Congreso me hacía un festín, pero que realmente las pasiones carnales nos mueven a todos. Lo que sucede es que las pasiones carnales de los que no somos poderosos solo nos atañen a nosotros y a los que comparten esas pasiones o son objeto de nuestras pasiones. Pero las pasiones de los poderosos hacen que aquellos sobre los que ejercen el poder vean sus destinos muy cambiados dependiendo de cómo sean esos amores. Esta tarde en mi conferencia o en mi ponencia, yo creo que ya contaré algunos detalles precisos sobre algunos casos que son definitivos y hasta demoledores. Uh-huh. Marta, imagino que habrá sido un gran trabajo en investigar sobre 12 siglos de la historia de España, y en algunos casos con muy poquita documentación detallada, ¿no? Bueno, como te decía, esta yo creo que es mi aventura literaria más ambiciosa, porque no solo porque ocupe esos 12 siglos, que además hasta los reyes católicos, pues claro, tenemos que ver que hay muchísimas ramificaciones de distintos reyes, y yo tenía que elegir los que quería, que siempre hay uno que me dice, ¿por qué no has elegido este otro? ¿Y por qué no has elegido este otro? Y bueno, yo he tratado de hacer esa especie de caminos siguiendo los que a mí me parecía que tenían más peso y más interés para esa radiografía de la historia de España, que seguro que me habré dejado muchos, porque nuestra historia está llena de pasiones y está llena de momentos magníficos que abordar, ¿no? Pero yo no sé qué te estaba contando.
Que has elegido solo determinados, lo del ¿no? tema de la documentación. Pero la verdad es que cuando empecé a abordar esta aventura, ya te digo que decidí que hacerla de la manera más difícil que fuera posible, y por eso te digo que era mi aventura literaria más ambiciosa, no solamente por el tiempo, sino porque elegí una estructura que es un ensayo novelado. En este ensayo novelado lo que hay es una parte que está absolutamente certificada, con los datos totalmente comprobados, con una documentación de más de 100 libros, con las suerte de haber contado con una documentalista que era una catedrática de historia, con la lectura de 2 historiadores después, para que todo estuviera contado con absoluta precisión, si es que había algo que a mí se me pudiera haber escapado. Y por supuesto, como son todos los ensayos, un poco invitando al lector a la complicidad y ofreciéndole un punto de vista que es el mío según voy estudiando todo esto. Pero está esa parte de datos certificados, luego está la parte de la leyenda, porque en los primeros siglos, en los siglos más tempranos, por mucho que haya gente que se empeñe en jurar que esos datos son absolutamente fehacientes, lo cierto es que muchos son imposibles de comprobar, o al menos de comprobar del todo, con lo cual siempre tienen ese punto de leyenda que yo dejo perfectamente visible para que el lector no se sienta defraudado, para que no diga, no, es que me está contando algo que no es. No, esto es leyenda, esto es realidad y esto es ficción. La ficción la hago a partir del conocimiento de todos esos personajes, de todo lo que he leído. Yo imagino cómo pudieron ser esas pasiones carnales. Tú decías que tiene un punto de erótico. No, lo que pasa es que si nosotros abordamos las pasiones carnales, en las pasiones carnales siempre hay erotismo. No es que sean relatos eróticos, es que realmente las pasiones carnales, si nosotros viajamos por el amor y la pasión y todo lo que son los sentimientos, al final te acaba apareciendo esa parte que tiene una connotación más erótica, y que además a mí me parecía que era muy importante resaltar, porque en el caso de los reyes y de los poderosos tiene una serie de curiosidades que a lo mejor no tienen esas otras pasiones carnales que tenemos los demás. Y te lo has pasado bien escribiéndolo, porque tiene una lectura divertida. Me lo he pasado bien, me ha pasado de todo, porque este libro yo creo que es muy divertido, muy entretenido, pero a veces te indignas, a veces de pronto dices, ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo es? O sea, es un libro que te remueve mucho las emociones. Cuando empecé a escribirlo casi me da un ataque, porque me había sido tan ambiciosa en eso de los 12 siglos y en elegir a los personajes, que menos mal que conté con la ayuda de Juan Aslava Galán, que es para mí el mejor contador de la historia de España y de la historia en general, y me ayudó bastante a través de uno de sus libros. Me dice, vete esto, y digo, pero aquí ¿qué hay? Si aquí no hay nada, y fui sacando una serie de datos que luego me sirvieron muchísimo para organizar esa estructura tan ambiciosa, como te digo, que me había planteado. Y me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho, me he sorprendido mucho. Y sobre todo me he quedado muy satisfecha teniendo la sensación de que podía acercar esa historia que a veces nos pintan algunos historiadores como un tostón, algo intrincado a lo que uno no puede acceder y que es aburridísimo y que espanta a los chicos jóvenes y a los mayores, y que sin embargo contada de otro modo es la mayor de las aventuras. Yo siempre me enfrento a todos aquellos que piensan que los grandes temas tienen que ser un tostón, un aburrimiento. A mí me parece que la cultura es lo que tiene que abrir la puerta del ser humano a sus sueños, a esos viajes que le hacen ser capaz de conocer y comprender mejor al mundo y a sus semejantes, ¿no? Y me tortura la idea de que haya ciertos intelectualoides que pretendan convertir en aburridísima la cultura y dejarla solo para 4 personas como ellos, ¿no? No, la cultura es lo que conforma la identidad de los pueblos. Si no existe cultura, no existimos nosotros. La identidad es el primer derecho del ser humano. Si no tiene cultura, no somos más que huellas de nosotros mismos, con lo cual tener acceso, interés por la cultura y darse cuenta de lo que te proporciona me parece un milagro. Y eso se puede hacer con todo, incluida la historia. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en Pasiones Carnales, que es un libro que tiene partes muy divertidas, tiene partes incluso de reírte y tiene partes de emocionarte, y a mí me parecía que eso era esencial. Y los que hayan leído ya Pasiones Carnales o los que lo hagan ahora se preguntarán seguro por qué te has detenido precisamente ahí, cuando alguien pensaría que ahora empieza lo bueno, ¿no? Pues primero porque no es verdad. Eso de que ahora empieza lo bueno, para empezar, no es verdad.
Igual que tampoco es verdad que sean, ¡ay, los Borbones, los Borbones! Pues mira, los dos reyes más adictos al sexo pertenecen a dos dinastías distintas, y uno es a Austria y otro es Borbón, uno es Felipe IV y otro es Alfonso XIII. O sea que en todas las dinastías cuecen habas, y ellos dos además tienen muchas concomitancias, no se sabe ni cuántos hijos tuvieron, ni cuántas relaciones, etcétera, etcétera, y todo cosas que contaré luego esta tarde que no quiero desvelar. Pero realmente no es que empiece lo bueno ahora. Diría yo que es uno más. Pero más allá de todo eso es que a mí no me gusta el amarillismo ni me gusta aprovechar las situaciones. Entonces yo entiendo que para hablar de los personajes hay que tener una visión global. Todos los personajes, hasta el diablo mismo, tienen sus luces y sus sombras. Y entonces cuando uno se ceba en una parte y se olvida de las otras, al final no está haciendo un favor a las personas que van a acceder a ese personaje a través de ella misma, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Entonces me parecía que para escribir sobre el emérito, por ejemplo, en un libro de estas características se requería cierta perspectiva. Entonces, la perspectiva ahora no existe. Estamos con las emociones a flor de piel con respecto al emérito, y cada cosa que sale nos parece como una fiesta para contar, ¿no? Entiendo que todo eso se tiene que contar ahora a través del periodismo. Me resulta un poco extraordinario cuando se escriben tantos libros sin saber el final, sin saber qué pasó de verdad, qué dejó de pasar, sin tener ese estudio profundo de todas las situaciones, que no siempre nos la resuelve, porque incluso pasados los siglos nos damos cuenta de que hay muchos episodios de la historia que no conocemos del todo y que pudieron ser de esto o de este otro modo, pero al menos tenemos la posibilidad de estudiarlos a través de sus luces y sus sombras y sin el ardor del momento preciso, ¿no? Así que yo decidí pararme donde me paré y estoy muy contenta. Pero quizá una segunda parte con otros personajes, o también que hayan influido de alguna manera en la historia de nuestro país. Pues ya te digo que sería muy divertido hacer uno en el Congreso de los Diputados, pero no sé yo si iba a hacer muchos amigos. Pero vamos, mira, una trastienda de pasiones carnales que me divertiría mucho investigar es la de los artistas. Porque los artistas, como los poderosos, se han permitido licencias que el resto de la sociedad no. Y sí me gustaría investigarla. Pero bueno, no está en mi ánimo, ahora estoy con otro caso del detective Roures. Ya veremos. Será el próximo libro de Marta, otra aventura de Roures. Eso es. Y también me gustaría que nos contases cómo están siendo estos encuentros, cómo te encuentras tú con los lectores cuando estás cara a cara con ellos. Pues yo siempre digo que es un regalo encontrarse con los lectores, tener la respuesta respecto a lo que tú has escrito y descubrir cosas que incluso no sabías que estaban en tus propias páginas y entre líneas, es una absoluta delicia. A mí me divierte mucho los encuentros con los lectores. Creo que estamos muy necesitados ahora mismo de encontrarnos, de apoyar a la cultura y de tener las oportunidades de intercambiar impresiones, ¿no? Eso es lo que nos va a llevar de verdad a la tan ansiada normalidad, que todavía no está aquí, que todavía tenemos que ser prudentes, pero sí que es cierto que todo esto influye. Y luego, sobre todo, es que creo que es imprescindible. Yo estoy viajando sin parar, incluso he viajado todo lo que era posible con las medidas de seguridad en los tiempos más complicados, porque quería que hubiera un apoyo a la cultura que lo necesitaba. La cultura no es un lujo, la cultura es una necesidad, y de la cultura viven muchas personas, y gracias a todo eso conformamos nosotros, como decía antes, nuestra propia identidad, con lo cual estos encuentros me parecen sencillamente imprescindibles. Marta Robles, teníamos muchas ganas de contar contigo aquí, nos quedamos con más, con ganas de saber más, pero para eso está el encuentro esta tarde con los lectores. Recordamos que va a ser a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal, gracias a este ciclo organizado por Librería Victorio Lucas con la colaboración de la Concejalía de Cultura. Muchas gracias, te deseamos mucho éxito y bueno, que te lleves un grato recuerdo de Abarán. Estos son los problemas de... Perdón, esto no debería pasar en la radio, pero como siempre es mi marido que llama a deshora. Muchísimas gracias por haberme recibido. He estado encantada de estar en este estudio y me apetece muchísimo el encuentro de esta tarde. Gracias, de verdad. Gracias.